¿Qué tal? Un cordial saludo para todos. Este especial de Noticias Teleamiga en esta oportunidad para hablar de los conflictos internacionales que nos acompañaron durante este año 2024. Saludo a mi compañero de mesa Alejandro. Muy buen espacio de opinión para hablar de un tema indiscutiblemente que ha estado en la retina de toda la comunidad internacional. Sí, señor, muy buenas noches, Mauricio, y buenas noches a nuestros televidentes. Y como tú lo comentabas, vamos a entrar en temas bastante, podríamos decirlo, específicos. Para algunos podríamos llamarlo complejos, porque los conflictos que se han presentado en 2024 han llevado a unas repercusiones bastante específicas según la zona en donde se han presentado, y para muchos es una guerra más que está sucediendo en algún lugar lejano del mundo, pero realmente son conflictos muy complejos, muy concretos y además que devienen de una historia específica para cada una de estas regiones, Mauricio. Alejandro, es muy importante hablar de este tema porque esto puede marcar, por lo menos para los próximos meses, el destino del mundo. Se está hablando pues de una tensión importante, no solamente en Medio Oriente, las repercusiones que pueden venir a raíz de eso, las relaciones internacionales que son bastante complicadas y por supuesto qué va a pasar, por ejemplo, la relación Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rusia, qué puede pasar con Europa. Hay repercusiones y no solamente en esta región del mundo que les acabo de comentar. América Latina también juega un papel preponderante y bien vale la pena hacer un análisis sobre ese tema. Sí, señor, y por eso vamos a empezar y vamos a entrar en materia con una de las guerras más sonadas durante este año, que fue el conflicto entre Israel y el grupo Hamas en Gaza. Esto concretamente contra el pueblo palestino. Hay que aclarar, esta guerra no inició en 2024, inició el 7 de octubre de 2023. ¿Por qué? Por un ataque del grupo Hamas, que es un grupo extremista palestino de este bloque occidental, que es un espacio muy específico para el pueblo gazatí. Y ellos pues realizaron un ataque muy, podríamos decirlo, sorpresivo y también muy fuerte contra Israel ese 7 de octubre, atacando el Festival Nova y también un kibutz, el de Nir Oz, en el cual secuestraron a más de 250 personas entre israelíes y extranjeros, y dejaron un precedente de que estaban dispuestos a atacar a Israel sin ningún miedo y tampoco sin ninguna expectativa de lo que podría haber pasado con esta situación. Y pues por eso Israel no dudó e inició hace un año una invasión contra la Franja de Gaza, la cual perdura hasta el día de hoy, y por eso tenemos pues un conflicto bastante complejo, Mauricio. Tenemos un conflicto muy violento. Alejandro ha dicho una palabra clave: complejo. El conflicto de la Franja de Gaza no es algo que se pueda tomar así a simple vista, vuelo de pájaro, porque eso tiene unos matices bastante interesantes de analizar. Entre otras cosas, de aquí desde Occidente tenemos ese hábito de confundir que todo lo que venga desde esa parte del mundo tiene un solo frente. Eso es una mentira muy grande, porque hay que recordar que hay diferentes facciones, precisamente desde el lado de punto de vista de Gaza, desde las diferentes etnias que están alrededor. Unas son prooccidentales, hay que decirlo abiertamente, aquellas que por ejemplo apoyan el reino de Arabia Saudita, son muy occidentales, pero otras que son totalmente antinorteamericanas. Aliados de Irán. Sí, hay otro punto también interesante de analizar, Alejandro, es el tema del Líbano. Recordemos que el Líbano ha soportado bastantes conflictos, guerras civiles, y ahí han estado involucrados facciones como Hamas, como Al-Fatah, como diferentes organizaciones que luchan por la liberación de Palestina, la misma OLP. Y eso pues también tiene que ser un punto importantísimo de análisis, y por supuesto lo que pueda venir para el año 2025. Y por eso pues vamos a ver un poco de lo que ha generado este conflicto. Vamos a hablar de cifras.
y unas cifras que son lamentables porque tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de víctimas. Y es que en lo que va del conflicto, en un año y alrededor de 3 meses, tenemos más de 45.000 personas que han muerto, 45.912, y 113.494 heridos. Entonces tenemos una cifra que supera los 100.000 en heridos, que son hombres, mujeres, niños, y también más de 45.000 personas. Es que estamos hablando de más personas muertas de lo que podría entrar en el estadio del Campín, por ejemplo. Entonces no es una cifra pequeña, creería yo. No, y sobre todo que una de las críticas que se le ha hecho al Estado de Israel es precisamente que han atacado hospitales, centros educativos, Sí. y esto pues obviamente eleva la cifra. No ha habido pues digamos un comportamiento que haya sido indiscriminado, totalmente atacando, así como atacan hombres, atacan mujeres, niños, personas de la tercera edad, una situación bastante compleja, y de ahí que se eleve en esa magnitud el tema de las víctimas mortales y no mortales allí en la Franja de Gaza. Y Mauricio, yo quiero también acotar aquí con otra cifra que tenemos en estudios, se las voy a pedir para que la mostremos en pantalla a todos los televidentes, y es el número de desplazados y la destrucción de edificaciones, porque hay más de 2 millones de desplazados, personas que han tenido que huir tanto en la Franja de Gaza como en algunas regiones de la Cisjordania ocupada. Hagamos una explicación muy rápida, y es que la Franja de Gaza es un fragmentico muy pequeño entre Israel y Cisjordania, que ambos son palestinos, y en el medio está Israel. Y parte de esos espacios de Cisjordania los tiene Israel. Entonces tenemos 2 millones de desplazados y 170.802 edificios destruidos, que eso responde a uno de los puntos que queremos tocar hoy, que es las acusaciones que se le han efectuado a Israel de generar un genocidio y una eliminación étnica, de querer buscar acabar con los palestinos y principalmente con los gazatíes, que lo han denunciado varias naciones y también lo ha hecho ONGs e incluso las Naciones Unidas, Mauricio. Hay un tema que es clave y seguramente mucha gente no conoce o no recuerda. Este conflicto no lo podemos remitir solo a los pasados años, 2 años, 3 años. Recuerde que usted hay movimientos importantes como la Intifada, Sí, señor. que estimulan este tipo de conflictos, pero hay que recordar también, así como criticamos las acciones del Estado de Israel, sí, hay que decirlo que también por parte de Palestina por décadas se ha presentado una ola de violencia. Estamos hablando de secuestro de pasajeros civiles en aviones principalmente norteamericanos, británicos, incluso franceses. Eso es de vieja data. Y el tema también de atentados terroristas. Eso ha sido clave y digamos que es una continuidad de todo una ola, una cadena de situaciones difíciles en este conflicto entre estas dos partes. Bueno, Mauricio, y antes de que lo olvidemos, y lo estamos viendo en pantalla, estamos viendo algunos de los líderes tanto de Hamas, el grupo palestino, como también de Hezbollah, que es un grupo que responde a los mismos ideales anti-israelitas. Y en este caso Hezbollah es libanés, está impulsado por Irán, mantienen la misma fe chiita, que esto es una de las vertientes del Islam, y es importante mencionar la muerte de estos líderes. ¿Por qué, Mauricio? Porque Ismail Haniyeh, el líder máximo de Hamas desde el año 2017, falleció en Irán, que ese es un punto clave, falleció en Irán, esto el 31 de julio de este año, y eso inició varios puntos muy importantes que devienen en el conflicto que estamos viendo en este instante, hoy a final de año. Por eso es que podemos hablar de la muerte también de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, un mes después, y también de Yahya Sinwar, que fue asesinado el 16 de octubre de este año. Y esto muestra cómo Israel quiere acabar tanto con Hezbollah como con Hamas. Y estos ataques a Hezbollah iniciaron un nuevo frente. Esto durante el mes de septiembre iniciaron las confrontaciones entre Israel y Hezbollah en Líbano, y por eso hemos llegado a un conflicto en el cual afortunadamente tenemos una pausa humanitaria en la frontera de Israel y Líbano, pero no se ve una pausa humanitaria, o más bien un cese al fuego entre Hamas e Israel. Y yo creería, Mauricio, que para concluir este primer punto, antes de que vayamos a la pausa, es que esta guerra puede continuar el próximo año y no tiene un fin si Israel no negocia. Bien, buena palabra, vamos a una pausa, ya regresamos con este tema de análisis importantísimo de coyuntura internacional aquí en Teleamiga.
Regresamos a este importante espacio de análisis aquí en Teleamiga. Ya hablamos del tema de la Franja de Gaza, conflicto que ha marcado los últimos años en lo que tiene que ver con esa preocupación de la comunidad internacional. Pero hay otros conflictos, Alejandro, que indiscutiblemente están marcando la línea. Recordemos que Ucrania y Rusia mantienen un conflicto también bastante sangriento y que también preocupa, y sobre todo porque tiene algunos nexos, algunas cadenas que están tocando incluso fibras aquí en Latinoamérica. Sí, señor, y es que estamos hablando de varios actores específicos como son Rusia y Ucrania, pero también la intervención de la OTAN por parte de Ucrania, que es un aliado cercano por el factor occidental y geográfico, pero también hablamos de Corea del Norte en el lado de Rusia y la cercanía que tienen con Venezuela, que es un país que ha sido siempre un aliado muy importante para el Kremlin, Mauricio. Exactamente, y no solo estamos hablando de Venezuela, aunque han estado un poco quietos, un poco pasivos, hay que hablar también de un país como Nicaragua, que mantiene ese régimen de Daniel Ortega muy hacia el lado de izquierda, la misma Cuba, que en medio de todo esa pérdida de los hermanos Castro, que tuvieron también una implicación bastante importante, sobre todo en los movimientos socialistas en este continente, pues se mantiene. Y hay que también mencionar algunos gobiernos de izquierda pues interesados en estrechar esos vínculos con Moscú y con el Kremlin, y por supuesto hay que ponerle una lupa bastante marcada a lo que tiene que ver con todo este proceso y sobre todo el conflicto allá, que lo vemos muy lejano, pero no es tan lejano como lo creemos. No, señor, y es que empieza a aparecer una especie de polarización, podemos decirlo así, pro Ucrania y en contra de Ucrania. Y los que están en contra de Ucrania empiezan algunos a ser aliados de Rusia, otros ya lo eran y han mantenido distancia del conflicto, como pasa un punto con China, que provee armas, apoya diplomáticamente a Rusia, pero realmente no es que propicie el hecho de que hayan invadido toda la zona oriental de la nación europea. Y es que este conflicto, hay que aclararlo y quiero hacer esta especificidad, Mauricio, cumplió el pasado 24 de noviembre 1000 días de conflicto. O sea, vamos acercándonos ya a los casi 2 años de guerra, y es que no es algo pasajero. Este es el primer gran conflicto que sucede en Europa desde la guerra bosnio-serbia a inicios de los años 90. Podríamos tener algunos ejemplos de guerras pequeñas, la separación, bueno, la creación de Kosovo, algunas guerras en Georgia, un conflicto por ahí en Armenia y Azerbaiyán, pero la guerra de Rusia y Ucrania es la primera gran escala, diría yo, desde ese conflicto, y es más parecida incluso, algunos la han denominado el germen de la próxima tercera guerra mundial, y no es por exagerar, sino yo creo que tiene algunos fundamentos clave, Mauricio. Sí, hay un tema ahí muy interesante, Alejandro, y es que hay que decirlo abiertamente porque es una amenaza para el mundo. Se ha comentado todo el tema de una posible guerra nuclear. Recordemos que Rusia siempre le ha apostado, la extinta Unión Soviética también lo manejó en su momento. Recordemos los accidentes en esas plantas que definitivamente alarmaron tanto al mundo, y por supuesto no podemos olvidar a Chernobyl, y esto también entra en todo ese marco del peligro que existe en un eventual conflicto nuclear. Sí, señor, y es que en Ucrania está Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, entonces eso aumenta el riesgo. Pero bueno, yo quiero meter un momento, haciendo como una pausa en el tema nuclear, uno de los puntos que más impulsan el factor armamentístico, que es la inversión en la guerra, Mauricio. Y es que para Ucrania ha habido grandes impulsos tanto financieros, económicos y militares, y vemos que Estados Unidos es el primero, el más grande en realizar una inversión en Ucrania, con 67.080.000 de euros. Esto concretamente vamos a hablarlo en cifras de euros, que es la moneda corriente para el continente. Claro que sí. Y hay que verlo, es que es más del 80% en inversión militar, 43.080 millones. Luego iría con 21.470 en factor humanitario y solo 2.530 en efectos financieros para que la nación no pierda. Explicando también que la Unión Europea, que es uno de los actores que influyó en esta guerra porque Rusia no quería que Ucrania fuera parte de la Unión Europea, ha invertido 29.970 millones,
Y estos han sido 27.680 factor financiero, apoyando a la economía nacional, que hay que aclarar que Ucrania es uno de los países más importantes en la importación y producción de granos en el mundo, y el resto lo ha hecho con 2.290 millones de euros en factor humanitario. Por último, Alemania. Alemania ha invertido 14.500 millones, 10.040 en factor militar y 3.050 de forma humanitaria. Solo 1.410 millones en efectos financieros, y esto militar, hay que mencionarlo, casi todo ha sido en blindados, tanques Leopard, Mauricio. Entonces, ¿por qué menciono estas cifras? Vamos a hablar de estas cifras y las estamos ejecutando porque esta ha sido una de las guerras que más dinero se le ha inyectado, y eso va a un factor que tú estabas mencionando, el factor nuclear. ¿Por qué? Porque en los últimos días, esto específicamente sucedió para el 19 de noviembre, Estados Unidos le permitió a Ucrania disparar misiles contra territorio ruso y le brindó algunos misiles de largo alcance, que eso es un tema muy complejo, Mauricio. Bueno, eso desde el punto de vista militar, pero también hay que tomar un poco el tema económico, ¿no? Se habla, pues mucho estamos hablando del tema de granos, pero hay un tema más coyuntural, de mayor preocupación, y hay que recordar que desde Rusia y desde Ucrania se le está suministrando a través de gasoductos precisamente el gas al resto de Europa. Esto ha sido un tema, pues, que obviamente Alemania y la Comunidad Europea están ahí metidos y que ha causado una gran sensibilidad. Porque el europeo a pie dice, bueno, me quedé sin gas, todo a raíz de este conflicto, no hay soluciones a la vista. Sí, el tema de víctimas es muy grave, pero por supuesto el tema económico entra a jugar un papel preponderante en lo que tiene que ver con el futuro de este conflicto allá. Claro, muy fuerte. Teníamos la plataforma Nord Stream, que compartían Rusia y Alemania en el Golfo como de Prusia, y más importante, que Rusia es el mayor exportador de gas natural a nivel euroasiático. Entonces, la economía es muy fuerte, pero tú ya decías, no se ve un fin cercano, y es que hay dos puntos que podríamos hablar que son clave para decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania, acercándose al tercer año, está en un 50-50. Y vamos con uno de ellos, que es el asesinato reciente de uno de los líderes nucleares, biológicos y militares de Rusia. Pero por el otro lado está el factor de la llegada de Donald Trump. Exactamente, eso va a ser como una ficha del ajedrez que se mueve así tan abiertamente. Joe Biden en su gobierno pues ha sido un hombre totalmente, digamos, pasivo frente a lo que conocemos de los mandatarios norteamericanos, pero la llegada de Donald Trump puede jugar un futuro importante, una jugada maestra de lo que puede pasar aquí para adelante. De Donald Trump se dicen muchas cosas, pero hay que abonarle también de que ha sido un actor fundamental en la neutralización de ciertos conflictos en el mundo, y por supuesto eso no se puede dejar pasar por alto. Falta ver cómo va a llegar Donald Trump a la Casa Blanca en esta nueva administración, y por supuesto qué le va a aportar a la resolución de los conflictos. Claro que sí. Entonces, el factor económico va a ser específico para Donald Trump, que es un muy buen administrador, y como ya lo vimos en sus anteriores administraciones, en su anterior administración, disculpen, finalizó algunos conflictos. Entonces, ha mencionado que quiere negociar con Vladimir Putin, y esperamos a ver qué sucede con este conflicto en 2025. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos para hablar de uno de los espacios más difíciles, que es la guerra en Siria. Y continuamos con este especial de Noticias Teleamiga, en el cual estamos conversando, dialogando y explicando un poco de los conflictos que se han realizado a través de este año 2024. Mauricio, vamos a hablar ahora de lo que es la guerra en Siria y la caída de la dictadura de Bashar al-Assad. Pues Alejandro, resulta que Siria ha estado con ese conflicto, digamos que habían opacado el conflicto a raíz pues precisamente de los otros que se estaban gestando en el resto de Asia y algo de Europa. Con la caída de Bashar al-Assad, digamos que hay otro movimiento interesante de análisis, puesto que la paz no va a llegar inmediatamente a Siria, eso es claro. Hay unos movimientos que si bien estuvieron unidos para tumbar a al-Assad, no son precisamente amigos, son movimientos que van a estar enfrentados, y podríamos estar a puertas incluso de una guerra civil si no se logra estabilizar, si no hay un acuerdo realmente de reconciliación y de entendimiento al interior de Siria, que
históricamente es un país que estuvo muy metido en conflictos como el del Líbano. Sí, señor. Su fuerza aérea era muy fuerte, atacaba, bombardeaba Beirut. Y falta ver qué va a pasar aquí para adelante porque el tema no está nada fácil y es uno de los grandes retos para la comunidad internacional. Y ahora que llega Donald Trump, pues por supuesto Siria va a estar en la agenda internacional. Y es que hay que aclarar unos puntos. Primero, Siria en los últimos años fue un aliado muy importante de Rusia. La única base de Rusia, base militar, que da hacia el Mediterráneo, en Medio Oriente, está en Siria y es uno de los aliados más grandes de esta potencia, muy apoyado por Irán, además. Y siempre ha tenido conflictos, como tú lo decías, en algún punto con Líbano, en donde las milicias de Hezbollah sí eran parte de sus aliados, que además es un partido político, pero siempre ha tenido además conflicto con Turquía, la zona de Kirguistán, que es una región no reconocida, pero muy importante geográficamente y étnicamente. Y es que yo quiero contextualizar un poco de esta guerra, Mauricio, y también para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver cuánto tiempo duró lo que fue la dictadura de la familia al-Assad, de Bashar al-Assad, reciente presidente derrocado, pero también del presidente Hafez al-Assad, que era el padre de Bashar al-Assad, el cual duró alrededor de 29 años, 2 meses y 28 días en el gobierno, desde el año 1971 hasta el año 2000 en su fallecimiento, y lo relegó su segundo hijo. No es su primogénito. Uno esperaría que en estas dictaduras o en estos espacios un poco parecidos a la monarquía fuera el primogénito, pero no, lo hizo Bashar al-Assad, su hijo, que de profesión es médico, muchos no lo saben, pero es médico, una persona que juró proteger a los civiles y a las demás personas. Terminó siendo un dictador que estuvo durante 24 años, 6 meses y 21 días, desde el 17 de julio del 2000, fallecimiento de su padre, hasta el 8 de diciembre de este año, donde fue derrocado. Entonces vemos que Siria estuvo más de 50 años sin una democracia, bajo una dictadura, positiva o negativa, ya lo veremos según estos datos, pero eso hace que se convierta en un país muy complejo. ¿Por qué? Porque en la primavera árabe del año 2011 llegan varios grupos y llegan varios movimientos a Medio Oriente y principalmente a Siria para acabar con este régimen, Mauricio. Bueno, hay otro tema que hay que tocar y es bastante interesante. Siria es un país grande, muy grande. Muy grande. Pero tiene por vecino nada menos que a Turquía, que es otro gigante europeo. Ahí hay que analizar también porque puede ser otro germen de un eventual conflicto internacional, Turquía-Siria, pero al lado, muy cerca, tienen a Armenia. Armenia, con el que recuerde que hay antecedentes de masacre por parte de los turcos sobre ese pueblo. Estamos hablando de muchos años antes, pero no se puede pasar por alto porque es otro germen que hay que ponerle mucha atención, que los analistas como que lo han pasado por encima porque es muy grande a Turquía y a Siria, pero resulta que ese tema está todavía con la herida abierta y puede pasar cualquier cosa. Falta ver qué va a suceder. Realmente ese tema que yo le comentaba hace un rato de esas milicias pro al-Assad y no al-Assad puede generar un tema bastante importante y sobre todo qué va a pasar desde Turquía como reacción frente a toda esta situación allá en este gigante como es el país de Siria. Y vamos a hablar de esos actores y a resumirlo muy rápidamente. Podemos decir que hay facciones pro al-Assad y en contra de Bashar al-Assad. Estaba Rusia, milicias turcas, milicias iraníes que estaban actuando para ambos frentes, y vamos a hablar específicamente de los grupos yihadistas. En algún momento lo que fue Estado Islámico, ISIS o Daesh, que respondían a varios nombres, tomaron el control del norte de Irak y el norte de Siria, pero a su caída llegaron grupos aliados de Al-Qaeda. Estos yihadistas luego fueron minimizando su extremismo y se convirtieron en HTS, que podríamos traducirlo como las milicias de Dios, es Hayat Tahrir al-Sham, y se unieron al grupo del Ejército Libre Sirio, que fueron los primeros grupos que estaban en contra de Bashar al-Assad. Algunas milicias de lo que es la parte norte, con la incidencia de Turquía, que es muy importante, y algunas milicias que tienen el favor de Estados Unidos e Israel. Entonces todos estos grupos se unieron, pelearon contra lo que es el ejército de Bashar al-Assad durante muchos años. Se había estancado el conflicto,
pero principalmente para lo que es inicios del mes de diciembre de este año, cuando parecía que ese conflicto se había quedado en nada, en solo un montón de desplazados, de muerte y algunas ciudades que no tenían un control verdadero, empezaron a avanzar, Mauricio, y empezaron a tomar el control de las ciudades más grandes y por eso vemos que ahorita están tomando el liderazgo en Siria. Bueno, y tampoco se puede pasar por alto la implicación de otras facciones de países que la comunidad internacional ve como muy pequeños, y es en el caso de Yemen, por ejemplo, Sí, señor. que está enviando facciones terroristas, digámoslo de ese modo, Sí. para alimentar ese conflicto. Entonces, es el germen, lo que hablamos inicialmente, puede ser un germen de un gran conflicto de gran escala, y por eso hay tanta preocupación con lo que pueda pasar con Siria y con todo lo que hay alrededor de esa tensión internacional en esta región del mundo. Y para concluir un poco de lo que pasa, Siria es un espacio que puede ser el caldero para una guerra civil mucho más grande si no se establece un gobierno real. Y es que las Naciones Unidas en los últimos días visitó Siria y le pidió al gobierno, digamos, que se estableció de HTS realizar unas elecciones democráticas. Esto al líder Abu Mohamed al-Holani, que es la persona que está dirigiendo actualmente, que incluso le pidió a sus líderes militares acabar con las milicias y con los frentes militares. Esperemos que esto sea positivo, pero podría convertirse en el germen de algo peor si empiezan las luchas por el poder. Bueno, entonces yo que ya casi que estamos a punto del cierre, Alejandro, bien vale la pena hacer unas conclusiones. ¿Qué va a pasar? Sí, porque ese 2025 pinta complejo, pero también con alternativas de una reconciliación. ¿Y qué podrá pasar en el tema de análisis internacional? Falta ver qué va a pasar, por ejemplo, en la relación de Latinoamérica Sí, señor. con las grandes potencias de esta región, de Europa, de Oriente. Por supuesto, esa implicación del terrorismo internacional. ¿Qué va a pasar con Donald Trump, por ejemplo? Sí, ¿Qué va a señor. pasar con la lucha antiterrorista? Con la lucha incluso contra las mafias del narcotráfico que están acentuadas en estas regiones, que no Sí. se le ha puesto mucha atención, pero hay mafias delicadas y que pueden tener una implicación seria sobre nuestro continente. Entonces podríamos decir que 2024 fue un año de conflicto, un año difícil en relación a la materia de seguridad, de violencia y de guerra, y podríamos decir que el 2025 puede ser la clave para que los conflictos se extiendan, tanto en Israel, Gaza, Siria y Ucrania, como para que finalicen, y yo creo que la economía es la clave para mejorar la diplomacia, Mauricio. Yo concluyo con eso. Bueno, Alejandro, entonces así ponemos punto final a este análisis aquí en Noticias Teleamiga. Gracias pues también por esas precisiones y por supuesto invitar a todos los televidentes a seguir todos estos temas. Estaremos muy pendientes en próximas emisiones también para saber analizar y concluir qué está pasando con el futuro del mundo y nuestros 5 continentes. Un agradecimiento, Alejandro, y por supuesto a todos los televidentes. Gracias, Mauricio, y gracias a ustedes por siempre estar conectados. Feliz noche.